Bueno, muchas gracias, Milagros. Yo quería saludar a todos los organizadores, agradecerles por la invitación, felicitarlos por el trabajo que están realizando. También quiero felicitar a Micaela por la excelente presentación. Creo que ese tipo de iniciativas son indispensables en estos tiempos y he sentido mucha identificación con algunas aspiraciones de fomento de buenas prácticas que hemos querido impulsar y seguimos impulsando con los ciudadanos como MOSIC. Bueno, María Elena está en esta mesa y con ella hemos compartido jornadas también en el MOSIC. Un gusto también tener a María Elena, que es una destacada líder de trayectoria ambientalista que ha sido premiada con el premio Goldman y la conocemos, y también con el amigo de la Embajada de Brasil y con Milagros. Efectivamente, yo no hablo a título individual, sino como miembro del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático y del grupo impulsor de la sociedad civil hacia Río +20. Quería leerles unas líneas como a manera de mensaje de lo que nosotros sentimos que los diferentes movimientos, organizaciones sociales en el mundo están sintiendo frente a Río +20. Río +20 no puede ser una cumbre más. Río +20 no se realiza en un momento, entre comillas, normal de la humanidad. Se realiza en un momento crítico, donde se evidencian no solamente una grave crisis ambiental en el mundo, sino también otro tipo de crisis no sociales. Las brechas sociales en estos 20 años desde Río 92 han aumentado. Eso no significa no reconocer los avances que han habido en el índice de desarrollo humano en diversos países, lo han habido, pero a la vez las brechas, o sea, la desigualdad ha aumentado. Y América Latina, lamentablemente, en nuestra región es la más desigual del mundo. Y por otro lado, se ha roto, se ha destruido el equilibrio ecológico en el planeta. Sabemos que el calentamiento global y el cambio climático ponen en riesgo, ¿no?, la supervivencia, no del planeta, sino de la vida en nuestra casa común, la Tierra. Entonces los retos de Río +20 son muy grandes. No solamente es un reto de agenda verde, sino un reto muy profundo de hacia dónde la especie humana se está dirigiendo y si es necesario dar un viraje. Quería, como les decía, leer un mensaje que dice lo siguiente: verde o multicolor. Nuestra casa común ya no puede soportar que la maltraten. Los pueblos del mundo no queremos más esa economía marrón que ensucia y destruye, pero tampoco queremos una economía centrada en los billetes verdes. Los pueblos del mundo aspiramos a una economía baja en carbono, alta en justicia y en el respeto a los derechos de la madre tierra, alumbrando una sociedad multicolor en la que todos tengamos un lugar donde no dominen más el oro verde, el oro negro, el oro blanco o el oro amarillo. Y quería comenzar este tema de la economía verde con esto que va mucho más allá del tema económico. Como decíamos, si bien en Río se va a discutir una agenda de economía verde, lo que está detrás no solamente es económico, ¿no?, es ético, es un tema de paradigma civilizatorio, de búsqueda, debería ser, de nuevas relaciones entre los seres humanos y con la naturaleza, de un respeto a los límites de la naturaleza y a los ecosistemas. El otro día asistí a una reunión justamente que me había invitado María Elena, donde había una persona que decía: hemos sido analfabetos ambientales, y me pareció muy interesante, ¿no? Realmente la humanidad en los últimos siglos se ha comportado como analfabeta ambiental y también diríamos en muchas cosas analfabeta social, ¿no? Entonces, retomando el mensaje efectivamente no queremos una economía marrón que contamina, que destruye, y valoramos todas las cosas que se hacen, como el ejemplo excelente que ha dado Micaela de todas las cosas que están haciendo. Pero
Sin embargo, tenemos una actitud crítica respecto a 3 elementos que no encara la economía verde, que pueda parecer como una solución, una varita mágica que tendríamos para resolver el grave problema que enfrenta la humanidad, pero sin tratar, sin abordar como humanidad determinados problemas claves. Lo primero, la economía verde tal como está planteada no aborda el paradigma del crecimiento ilimitado. Esto ustedes lo pueden leer justamente ya que estamos en la Fundación Eber, en un documento de la Fundación Eber sobre la economía verde, perspectivas para América Latina. Entre otras cosas, se dice eso en ese documento, ¿no? Y la tierra es finita, los recursos de la tierra son finitos, y nosotros apuntamos a que el crecimiento tiene que ser ilimitado, infinito, y hay de alguien que diga que en este sector no hay que crecer y en ese otro sí. En realidad eso es un paradigma que tenemos que romper. Se puede, la especie humana puede optar conscientemente por decir, en estos sectores se crece y en estos otros sectores no, porque la naturaleza no lo permite o porque no son sectores prioritarios, porque los sectores prioritarios deberían ser lo que son los bienes comunes, de acuerdo a las necesidades de las poblaciones, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que está orientada a un sobreconsumo, a un consumismo irracional, que no prioriza adecuadamente lo que realmente es requerido para el bienestar humano. Entonces, ese paradigma no está siendo encarado, y yo quería dar 2 ejemplos que la vez pasada también en otro taller decía, porque como nosotros estamos acá en la ciudad, bueno, terrible las situaciones que conocemos, y en este momento el país está atravesado por muchas tensiones en zonas rurales, pero nosotros que estamos acá en la ciudad, y demos 2 ejemplos de la industria, el agua embotellada y los automóviles. Ya, en un enfoque economía verde, va a haber prioridad a la ecoeficiencia, lo cual por supuesto es necesario, seríamos locos de no considerar que eso es importante. Pero por ejemplo sería, en un enfoque economía verde, que la botella de plástico, en la medida de lo posible, sea más liviana, o sea que tenga menos cantidad de plástico. Y también en la medida de lo posible, lo cual también es importante, que se recicle, ¿no? Porque antes, en esos últimos 50 años, hemos vivido la cultura de tirar y usar, ¿no? De usar y tirar, perdón. Pero lo que no plantea la economía verde es justamente la irracionalidad de una sobreproducción de botellas de plástico y incitar a un consumo innecesario de botellas de plástico. Entonces, la cantidad total de botellas de plástico puede seguir siendo ad infinitum, ¿no? Igual en el asunto de los automóviles. Ya sabemos, nos dicen que incluso en ciudades como Washington parece que piden que la gente que no vaya en su carro individual, sino que vayan usando varias personas el automóvil, ¿no? Entonces la economía verde va a plantear cosas válidas, va a plantear que en lugar de usar la gasolina, digamos, combustibles de origen fósil, va a plantear que, por ejemplo, se use biocombustibles o autos de electricidad, válido, o va a plantear también que el carro se recicle, ¿no? Las partes del carro. Pero lo que no nos pone en cuestión es la irracionalidad de que todos quieren usar un carro, y eso genera no solamente los graves problemas de congestión, acá en Lima los padecemos todos los días, ¿no? Es una irracionalidad de aumentar el consumo de automóviles a como dé lugar, y la propaganda incita a eso, y la aspiración de un joven a veces en cuanto tiene algo de dinero es comprarse, y lamentablemente muchas veces una 4x4, lo cual es absurdo en la ciudad, ¿no? Entonces son todo ese tipo de aspectos, también de valores, de postura ante la vida, que es parte del paradigma que hay que cambiar en la humanidad, y que es un desafío frente a la cumbre. Por eso es que existe también la cumbre alternativa, en que las diferentes organizaciones sociales, redes ciudadanas de todo el mundo, van a plantear todos estos temas que sienten que no están abordados en esta agenda, pero que en la realidad del mundo de hoy son necesarios de ser abordados. Bueno, la economía verde tampoco plantea el problema del nivel tan diferente de consumo, ¿no? Sabemos nosotros,
Se hablaba, por ejemplo, interesantísimo lo que contaba Micaela de cómo ellos están viendo, midiendo la huella de carbono. Entonces, la huella ecológica sabemos que hay grandes diferencias, ¿no? Porque la huella que dejan determinados países industrializados es 5 veces mayor que la huella que dejan sectores de países de bajos ingresos. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que enfrentar los ciudadanos del mundo y tenemos que sumar esfuerzos con Naciones Unidas y no decir, al menos eso nos parece que bueno, ya Naciones Unidas está con su tema de economía verde y nosotros tenemos otra agenda, sino tenemos que desarrollar esta agenda que vaya más allá y también tender puentes para lograr que la cumbre recoja algunas de las voces, que recoja en lo fundamental, lo más profundo de las voces de los ciudadanos del mundo. Segundo punto de cuestionamiento es que esta economía verde se ubica en un contexto en que en el mundo, en los últimos, no sé exactamente cuántos años, hay una dictadura, digámoslo así, no estoy hablando de algo político, sino de una dictadura económica, del capital financiero y de la especulación financiera. La crisis del 2008 fue clarísima en esto, y entonces no se ha logrado todavía hacer las regulaciones que sean necesarias para evitar que lo especulativo se imponga y destruya economías enteras. Bueno, sabemos todos los efectos. En ese sentido nos preocupa, se deben enfrentar determinadas regulaciones al funcionamiento ilimitado y a la especulación. Y aquí quisiéramos aludir a un elemento que nos preocupa efectivamente, que es que la economía verde plantea estas funciones de la naturaleza a las cuales se le podría poner un precio y entrar al mercado. No estamos en contra de que se valore, de que haya la valoración económica de lo ambiental, y justamente ese es un problema de la economía convencional, que no ha valorado lo ambiental, o sea que sí hay que valorar para compensar, por supuesto, ¿no? La valoración económica ambiental se necesita, por más que un ecosistema, bueno, es invalorable, no tiene precio, pero digamos se necesitan hacer valoraciones económicas, pero no nos referimos a eso, nos referimos a que, por ejemplo, en el caso de los bonos de carbono, se puede crear un instrumento financiero que vale por ejemplo, no deforestar un bosque, lo cual significa que el que lo compra ya puede seguir emitiendo en los países industrializados emisiones, y eso le vale como si estuviera reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero. Pero no solamente ese es el problema, que en realidad no deberían haber mecanismos que sustituyan la responsabilidad directa en los países industrializados de reducir sus gases de efecto invernadero, por ejemplo. No debería solamente, digamos, no debería sustituirse, sino que además el problema es, como lo que pasó con los subprime. Bueno, yo no soy economista, pero he hablado con amigos economistas de esto, el peligro de que se hayan de repente burbujas en que circula ese instrumento en el mercado especulativo y sube de precio y se distancia totalmente de su origen ambiental y se autonomiza y se puede convertir en una burbuja. Entonces hacemos una alerta sobre ese problema. Y lo tercero de inquietud frente a la economía verde es que, de acuerdo a la realidad y a las tendencias actuales del mundo, por ejemplo, en el caso de lo financiero, el 1% de las empresas del mundo controlan el poder financiero en el planeta, y en el caso de otros sectores económicos, tenemos 10 compañías forestales que tienen el 40% del mercado de papel y derivados, y 10 compañías multinacionales de semillas son las más poderosas en el planeta, controlando el 73% de dicho mercado. Entonces, en síntesis, nosotros no estamos de acuerdo con la economía marrón. En ese sentido sí diríamos una economía verde, pero no una economía que se pinte de verde sin encarar, sin hacer esas transformaciones que la humanidad requiere y que el futuro de la humanidad exige. Entonces decimos nosotros que queremos una economía con justicia social y ecológica, en convivencia sostenible con la naturaleza, distribución equitativa de la riqueza, con patrones de producción, de intercambio y de consumo que se mantengan dentro de los límites de la capacidad de carga del planeta, ¿no? Y que garantice la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Y para terminar, porque creo que el tiempo ya culmina, quisiera señalar que nosotros hemos tenido algunos de
porque nosotros hemos estado ese día en el taller que hubo en el MINAM sobre economía verde. Nos parece muy positivo la posibilidad que tuvimos organizaciones de la sociedad civil de dar nuestros aportes, y vemos que se han recogido varios de ellos. Por ejemplo, este aspecto de lo ético en la economía, el potenciar la dimensión social y su articulación con lo económico y ambiental, que no se pueden separar. Por ejemplo, acá hay un elemento que está en el informe de Perú y que nosotros como sociedad civil respaldamos. Tenemos que respaldar eso, porque hay que ver también si eso que lo está planteando el Ministerio del Ambiente, todo el Ejecutivo, todo el Estado peruano lo hace suyo. Por ejemplo, tomar los ecosistemas como elemento estratégico en las variables de la política económica. Eso hasta la fecha no se ha hecho en el Perú. Otros elementos que se han aportado ahí, que vemos que están incorporados en el informe país, son el ordenamiento territorial, la zonificación ecológica y económica, el tema en relación a reducir los riesgos de escasez de agua frente al cambio climático, los balances hídricos, el tema de los estándares ambientales, el enfoque de derechos, la construcción sostenible, que en el Perú tenemos un boom de la construcción, y se está construyendo como si estuviéramos en la década del 60. Ya debería la construcción que se está haciendo incorporar y haber mecanismos para que el Estado exija que se cumplan nuevos estándares que son de una situación que ya no puede ser. Por ejemplo, interesante lo que contaba Micaela, incluso de lo de los sanitarios ecológicos y todo eso. Creo que ya está mi tiempo, y ahí me quedo, tal vez en la parte de diálogo podamos intercambiar.